Sí, Gerardo, bueno, primero agradecer a Julio Egiman, por estar presente acá en la localidad de Bombal. Bueno, él le preguntó cuáles son las necesidades de nuestro pueblo y a mí lo primero que se me vino a la mente fue el centro jubilado, porque pienso que como presidente de comuna, el centro jubilado es lo más, un poquito más vulnerable que tenemos en el pueblo y donde viene donde empezamos más la ayuda. Así que bueno, Julio siempre presente, ya como estuvo presente en el aniversario del Club Sportivo Bombal dando un aporte económico, hoy está acá dando una mano en el centro jubilado. Bueno, Julio, lo dijo Carlos, estuvo el fin de semana aquí en el aniversario del Club Esportivo, ahora visitando lo que tiene que ver con el centro de jubilados. Y una particularidad, usted no pertenece al departamento, pero está apoyando lo que tiene que ver con nuestra localidad. Sí, en eso también hay que tener en cuenta que Constitución no tiene un diputado y la verdad que me parece que es importante que uno que es del sur de la provincia recorra toda la provincia, pero particularmente todo este territorio, toda esta región, y en eso estar en Bombal siempre es muy grato, uno recuerda haber estado muchas veces, y por supuesto a venir acá al Club Esportivo en sus 97 años fue también un momento de mucha significación, porque particularmente creo que el deporte es fundamental, entonces uno que incluso en el caso mío fui autor de la Ley Provincial del Deporte, que hemos generado una herramienta tan fuerte para los clubes, entre otras cosas, resulta muy interesante estar siempre acompañando la vida de los clubes, que a veces lamentablemente están desprotegidos, que a veces el Estado está realmente incluso pidiéndole tareas que no son correspondidos, por ejemplo, con una política tarifaria, a veces como ahora, desde cuestiones tarifarias nacionales y o provinciales, no se los respalda, no se los ayuda. Así que bueno, estar en el Club Esportivo fue el día sábado y aquí con lo que es este centro de jubilados, Ernesto Ortolani también, porque es cierto, aquí Carlos me decía que sería muy importante visitar el centro de jubilados dentro de las bastantes entidades que realmente tiene aquí Bombal, que marca su potencialidad. Y aquí, bueno, por supuesto fue muy lindo estar con quienes hacen esta tarea tan solidaria, tan buena, con tanto entusiasmo. Uno ha notado en todo este grupo de gente que está aquí, desde su presidente hasta el presidente de la comisión, una vitalidad realmente que nos tonifica todo, ¿no? Que somos más pibes o no tan pibes, pero tenemos algunos años menos, y la verdad que es bueno verlos con esas ganas, ya armando su fiesta para el 13 de octubre, a la cual vamos a tratar de acompañar, de ayudar y por supuesto tratar de estar presente también. En este caso con los jubilados, por supuesto, o con los clubes, me parece un compromiso básico que uno tiene que tener, más allá de las tareas legislativas que son propias del cargo que nos ocupa, ¿no? ¿Qué inquietudes se lleva? ¿Qué impresión también se lleva de aquí del centro de jubilados? Bueno, veo que ellos tienen, por supuesto, toda esa dinámica y tratando de hacer actividades sociales, de integración, así que la impresión que me llevo es realmente muy valiosa, aparte de la infraestructura que tienen, pero uno no puede desconocer el contexto. Entonces hoy cualquier análisis de lo que está pasando en las entidades no puede prescindir de mirar lo que ocurre en el país. Entonces, cuando hace tiempo atrás nosotros objetábamos severamente que se hubiese hecho un recorte de recursos para el sector jubilado, para el sector previsional, la verdad nos pareció lamentable. Pero eso fue el inicio de este camino. Uno, si se va algunos meses atrás, fue quizás la primera de las situaciones que cuestionamos. ¿Cómo se podía atacar a los sectores más vulnerables como era la tercera edad? Y se hizo. Y uno pensaba que iba a terminar después tanto, pero no, lo que uno está viendo es que lamentablemente ahora se avanzó sobre comunas y municipios. Este recorte del Fondo Sojero Solidario es realmente temerario. A Santa Fe le significa perder en el año 2019 1.200 millones de pesos, y en el año 2019 2.400 millones de pesos. Con lo que estamos observando entonces, que esto va a significar paralización de obras, de planes de infraestructura, de iniciativas que las comunas y municipios tenían. Y así podemos seguir avanzando en otras áreas. El tema universitario. Hace poco presenté un proyecto reclamando porque no le remitían fondos para la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, que en Santa Fe tiene 5 subsedes, Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto. No le mandaban los fondos y reclamamos. Y esto se sigue agudizando y ahora ya hay paro de UTN, hay paro universitario. Claro, se achicó en 3.000 millones de pesos el presupuesto universitario. Estamos viendo entonces que se está afectando áreas educativas, áreas de salud. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Para tratar de cumplimentar con ahora el Fondo Monetario. Antes, ¿con qué era? Reducción de déficit fiscal. La verdad, todo un camino que lo único que ha significado es mayor carga para la gente, para los sectores más vulnerables.
y en un proyecto de país que no tiene un rumbo claro, porque todo este esfuerzo que se está haciendo no es en un contexto de una actividad productiva, de un modelo que va a implicar desarrollo, no, es al solo efecto de cumplir con exigencias de los sectores financieros internacionales, a los cuales lamentablemente se ha caído en las peores de las condiciones, producto de haberse endeudado de una forma inconcebible, porque no hay cómo calificar este endeudamiento excesivo que tuvo el país, no condice con ningún plan sensato, y hoy estamos todos sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad del gobierno de Macri, que en este punto realmente tiene que hacerse cargo de haber agudizado la crisis. Uno puede convenir, es cierto que había elementos que corregir y que había que cambiar, lo cierto es que aquí se cambió pero para peor. Lo cierto es que aquí se buscó realmente revertir algunas cosas y se hizo una situación como la actual que realmente es mucho peor que la que habíamos vivido en años. Claro, hay que actuar con responsabilidad en esta crisis. Uno no quiere volver al 2001, no hay que tampoco hacer agorerismo, pero cambiemos, tiene que ser, en este caso no el nombre de lo que fue la marca que le permitió ganar las elecciones, sino que ser el mensaje que la sociedad argentina llega a este gobierno, ¿no? Realmente cambiar el rumbo porque nos está llevando a un escenario muy, pero muy difícil. En ese sentido, uno cuando visita clubes o centros jubilados, o comunas, como el caso de Carlos, no podemos prescindir de este contexto, no es el mejor contexto, lamentablemente. Igualmente hay que seguir remando, luchando, peleando, por supuesto en paz, por supuesto buscando siempre espacios de diálogo, pero con la claridad de no ceder posiciones. Esta claridad, y cierro con esto, también se la pedimos al gobierno de la provincia. Nosotros, por ejemplo, con el gobierno de la provincia, con el gobernador Lifchit, lo que tenemos en este caso es una mirada de que realmente ha sido un poco ambiguo en esta cuestión hacia las cuestiones nacionales. Cuando Santa Fe adhirió al pacto fiscal, también le decimos por qué hacerlo. Se nos dijo porque la Nación va a cumplir con la deuda que ya tiene que saldar de más de 50.000 millones de pesos. No pasó, y eso que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así lo obligaba. Entonces estamos viendo o pidiendo que la provincia sea clara, categórica, contundente, que promueva, por ejemplo, que los legisladores nacionales rechacen el decreto de necesidad y urgencia que elimina el Fondo Soguero, que incluso vaya por más, que salga del pacto fiscal, porque no vemos que para la provincia le arriende una sola ganancia ser parte de este pacto fiscal, es todo a pérdida. Bueno, esto es el contexto y obviamente en este momento no podemos dejar de hablar de esto que nos preocupa la devaluación de la moneda, nos preocupa el dólar que se escapa, nos preocupa la actividad productiva que se paraliza y la gente está angustiada por lo que es la incertidumbre. Bueno, además, el hecho de que hace muy pocos días directamente se rechazó la solicitud de reelección que pedía el gobernador Lifchit. ¿En qué perjudica esto a la provincia? Bueno, en ese punto de la reelección, yo la primera pregunta que haría es si en este contexto que estamos hablando no constituye un desatino promover un proceso electoral para elegir constituyentes, donde incluso cada partido tenía que haber elegido sus propios candidatos constituyentes, porque a dedo no se podían poner. Era realmente un desatino en cuanto al tiempo. Es cierto que no es un momento electoral el año 2018, pero la verdad sea dicha, es un momento peor que un año electoral. Estamos en un contexto de la gente en la calle, no está reclamando trabajo, no está reclamando a ver cómo paga la luz, que no tiene cómo pagar la luz. La gente no está diciendo que viene el gas y no tiene las facturas abusivas como ha llegado, no sabe cómo afrontar ese compromiso, porque la gente no es que no quiere, sino que no puede pagar. Uno escucha eso en la calle, no escuchamos nunca un reclamo, un clamor por la reforma ni por la reelección. Esto también hay que medirlo. Pero además, si vamos a hablar de reforma constitucional, no puede plantearse la base de que sea por la reelección de un funcionario. Esto es una discusión de mayor alzada. Estamos hablando de la Constitución, la santafesina, que data de 1962, cumplió 56 años. Y hay que prever una carta magna para las futuras generaciones. Esto significaba una discusión clara de qué artículos queríamos retomar, rediscutir, cuál era el eje. Esto no se hizo, no se buscó un consenso para decir desde el vamos, construyamos un diálogo y encontremos los puntos para discutir. No, acá se avanzó en forma unilateral por el Ejecutivo. Esa metodología no llegó a buen puerto y no se consultó con los partidos políticos. Por caso, el Partido Justicialista, al cual pertenezco, recién hace 3 meses se anotició de cuáles eran los fundamentos de este proyecto reformista. No era así el camino. Y no se explicó claramente, no se especificó qué era lo que se debía tratar y se lo enumeró en una forma
realmente genérica y no es lo correcto. No se puede decir reformemos todo en una parte y decir, por ejemplo, que hay que hacerlo porque si no, no se puede avanzar cuando no es cierto. Por ejemplo, no es cierto que no puede haber autonomía municipal en la provincia. Autonomía municipal puede existir porque ya está previsto en la Constitución Nacional, porque hubo proyectos de ley puestos por Wiener, por Obey, se trabajó por ley, se puede hacer autonomía. Si no se avanza es porque falta voluntad política. Muchos de los derechos de la última generación, que consagrados en la reforma de 1994, ya la propia Constitución Nacional dice que tienen validez en todo el territorio. De hecho, Santa Fe es parte de la nación. Pero además en Santa Fe, la Constitución actual, la del 62, en su artículo 6, dice que los artículos o los derechos, deberes, institutos consagrados en la Constitución Nacional tienen vigencia en la provincia, incluso aquellos que no están escritos pero que se inspiran en los mismos. Es decir, nuestra propia Constitución actual ya da pie para que estos derechos existan en Santa Fe. Nada impide que haya, por ejemplo, igualdad de género a la hora de acceder a los cargos públicos. De hecho, estamos trabajando leyes en ese sentido. Nada impide que esos institutos de consulta popular, iniciativas populares, referéndum puedan consagrarse. Es decir, hay cuestiones que se plantearon mal, y no es cierto que la no reforma implica que no se pueda avanzar en forma progresista. Nosotros somos reformistas, desde el justicialismo avalamos la reforma, pero queremos tratarla como corresponde en su momento y no a las apuradas, porque encima este tema se quiso tratarlo sobre tablas. Nos pareció realmente romper un acuerdo que era un trabajo en comisiones para hacerlo ahí, en el recinto, sobre tabla, decir sí o no a una reforma. Eso nos pareció también una metodología poco democrática. Bueno, en el día de hoy, Julio, amanecimos con que este pedido que va a hacer el gobierno, el tema del adelanto en el FMI, está en stand-by, se va a suspender y va a tardar un par de semanas. ¿Asusta el hecho de que quizás las reformas que acerca el gobierno sean aceptadas por el Fondo Monetario y quizás haya más ajustes? Bueno, lo que ocurre es que nadie le cree. Pero el problema, yo entiendo al fondo, soy muy crítico del fondo, pero también entiendo la lógica del Fondo Monetario. Si te van a prestar plata, pero con los antecedentes que se tienen y con esta actitud irresponsable, la pregunta que deben hacerse los organismos financieros es a quién le vamos a prestar y cómo la van a devolver. Esto es una pregunta que tiene lógica. Es decir, que el problema acá es frente a esta exigencia del fondo, el gobierno parece que está realmente todavía dando vueltas y esto es muy poco sólido. Lanzan un plan sobre una serie de medidas, pero todavía no tienen hecho, parece, los deberes con el fondo. El gran problema es que el fondo va a exigir, y va a exigir más ajuste, y este gobierno, la verdad que realmente no va a estar en condiciones de poder cumplir con esas pautas, o si las quiere cumplir va a generar realmente un malestar social muy profundo. Es decir, que nosotros decimos que realmente hay que recurrir a otros mecanismos para salir de esta crisis. Estos otros mecanismos tienen que tener una actitud de otro modelo económico para sostener desde el gobierno nacional. Esta idea del salvataje a partir del Fondo Monetario Internacional va a ser realmente peor el remedio que la enfermedad. Julio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Carlos, hablando justamente del dólar, ustedes que están realizando obras, ¿preocupa, perjudica lo que tiene que ver con las obras que realiza la comuna? No, como decía Julio recién, seguro que perjudica. Uno estaba en el marco de la tranquilidad de la moneda extranjera, obviamente que las cosas estaban quietas y obviamente que hoy, cuando la provincia, por ejemplo, te otorgan obras menores, ya no alcanza para lo que tiene que alcanzar. Así que perjudica en el sentido que es plata que tiene que poner el municipio para terminar la obra que está ejecutándose y cada vez se complica un poquito más. Si bien Bombal siempre se ha caracterizado quizás de no recibir tan fuerte las crisis económicas que ha padecido el país, ¿preocupa un poco el futuro? No, seguro que preocupa. O sea, Bombal, dentro de todo, Gerardo, como siempre decimos, vivimos de una industria aceitera, de molinos harineros. Bueno, la metal mecánica la está pasando realmente muy mal, porque en el país la está pasando mal, pero bueno, uno del municipio siempre estábamos dando una mano a la gente y esperemos, como decía Julio, que todo se solucione. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos.